día, buen día, buen día. Buen día a los que acabamos de entrar. Hola, hola mamis, las dos. Aileen, muy bien, muy bien, muy bien. Aileen me aparece con cámara cerrada, pero puede que no esté actualizado mi red. Es el internet de repente, ¿ok? Se vinieron todos, qué bueno, me da mucho gusto. Hay que corroborar lo de las cámaras, las instrucciones. Me siento con la obligación de siempre estarles recordando, ¿eh? Hay que ver, checar lo de las cámaras y todo. Todos nos pueden ayudar, de hecho. Si ustedes, si sus compañeras no ven algo y yo tampoco, de alguna cámara cerrada, pongan el nombre nada más de la cámara que ven cerrada, para guiarme, me ayudarían también a mí. Y las niñas nada más les piden a los compañeros que las enciendan. Oigan, van a ocupar la libreta y las preguntas del día de ayer para corregir con base a lo que voy a explicarles yo, a los videitos que vamos a ver, y ya tener un poco más de acierto en nuestras respuestas, porque hubo unas desviaciones de repente en algunas respuestas que sí tenían parte razón, pero se desviaba para otro lado, ¿sale? Y sobre todo cuando buscaron en internet, ¿ok? Les recuerdo que la clase de nosotros es la que está siendo grabada para subirse, ¿sale? Vale, para verla luego en YouTube y pues participemos. Ojo, cuando les pregunte algo, niños, respondan algo porque nos come el tiempo, y ya ven que el tiempo vale más que el dinero, ¿eh? Oigan, vamos a ver el videíto, todo ténganlo a la mano. El título de nosotros son los cuentos, como puedes ver en el pizarrón. Ese es el que le vas a poner a la libreta. Los cuentos y subgéneros, un guión o un asterisco, narrativas latinoamericanas. Son 2 en 1. Vamos a ver 2 en 1 para que nos quede un poquito más noción, ya que las narrativas o cuentos latinoamericanos pues tienen que ver también con los cuentos. Y los dos comparten ciertas características y ciertos elementos, y las características pues ahí van a variar. ¿Sale? ¿Vale? Entonces los dejo con el siguiente. Pues el video, pues la primera pregunta que les arrojo yo es la siguiente: ¿qué tiene que ver el primer video con lo que nosotros estamos trabajando? ¿Qué tendrá que ver? Porque la maestra de español nos puso eso. Yo no soy muy fan ya les había comentado el otro grupo, yo no soy muy fan de las princesas, incluso me corrigieron en la clase anterior. Yo pensé que el video era de la Cenicienta. y me dijo una niñita que no es la Cenicienta, creo que es la Bella Durmiente, me dijo. ¿Sí? Y ya me acordé, es verdad, la Cenicienta es la que deja la zapatilla o algo así, ¿no? En realidad yo nunca he visto la película y no he leído el cuento completo, pero sí me sé la historia. Princesa, príncipe, beso, despierta, chalala, monstruo, dragón, maléfica. Entonces, pero si me pusieran a escribir una narración como el segundo video que ustedes vieron, si yo les dijera, escríbanme, nárrenme o escríbanme de qué trató el cuento, todo lo que mencionó el segundo video, ustedes lo tienen que mencionar. Todos los detalles que les mencionó cada personaje, cómo funcionaba el personaje en la historia, ¿sí se acuerdan del video? Todo eso ustedes lo tienen que escribir. Esa es una manera de describir el cuento. Entonces, espero que le hayan puesto atención. Ahora vuelvo a preguntar, pero le voy a preguntar a los que tengo aquí anotados. Le voy a preguntar a Fanny: ¿por qué crees tú, Fanny, que la maestra de español puso el primer video? ¿Qué tiene que ver con el tema que estamos viendo? Y también la pregunta va para Emil. Cualquiera de los dos me puede abrir el audio y la siguiente pregunta la contesta la otra persona. Acuérdense que el tiempo de ustedes o el tiempo que ustedes usan también es tiempo de nosotros. Emil o Fanny, ¿por qué creen que tiene que ver el primer video con el tema que nosotros estamos viendo? ¿Me pueden levantar la mano los que son independientes acá que quieran participar? ¿Sí, Fanny? Los cuentos, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, Emir o Fanny, ¿qué captaste, qué pudiste cachar en la información? ¿Qué es un cuento entonces? ¿A qué nos referimos con un cuento? Eso también venía en las preguntas de tus actividades. Es como un tipo de texto que tiene muchos temas, y puede ser fantasía, puede ser pues normal, real. Ok, aquí hay un detallito que voy a corregir.
si se dieron cuenta y escucharon el video, son narraciones ficticias. Por lo tanto, un cuento no aplica para la realidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Son narraciones. A veces también le puede exagerar. Los subgéneros a veces no te permiten abordar esa parte. Yo creo que las novelas, los cuentos, si escucharon, a ver, ¿quién me quiere decir qué es un cuento en sí? Que tenga y haya investigado también en su actividad. Una de las preguntas dice, ¿qué es un cuento? A ver, ¿quién me quiere decir qué es un cuento? Para seguir con la idea. ¿Qué es un cuento? ¿Qué tienen ahí en su libreta? ¿Qué es un cuento? Lo que hayan puesto, no importa que no esté bien o que le falte. ¿Sí, Mariali? Es un texto narrativo que es una historia Ah, de ok. personajes, de tres partes. Ok, muy bien. Ahí dijo unas características que tiene el cuento. Ojo, fíjate bien para que estés corrigiendo. Le puedes poner un post-it encima y ahí pones la respuesta ya corregida o la que saquemos aquí. El cuento es una narración corta, ficticia, y tiene ciertos elementos y ciertas características, ¿ok? Por ejemplo, dijo Mariali, una de las características, ¿cuál fue la que mencionaste, Mariali? Tres partes esenciales. Pero nada más importante porque derivan otras. Esa es una de las características que Mariali rescata. Por ejemplo, tiene lo que son los personajes, y como viste tú, siempre dentro del personaje principal, y tenemos los personajes antagonistas que vienen fungiendo como la contraparte, con la que tengo como el versus personaje principal con el antagonista, que es que funge con la parte que nosotros lo que decimos siempre lo detallamos entre bueno y malo, ¿ok? La parte mala, que viene siendo la maléfica y todo ese tipo de cosas. Entonces, dentro de los cuentos varía. Por ejemplo, el que diste fue un subgénero. Ojo, aquí hay un detalle que quiero que no se te olvide. Resulta que una cosa son géneros y otra cosa son subgéneros. Una cosa son géneros literarios y otra cosa son los géneros los subgéneros literarios, o géneros narrativos o géneros literarios. En este caso, ahorita ahí te voy a especificar. Géneros son tres que nosotros vemos aquí. Por ejemplo, género narrativo, género lírico y género de drama. ¿Ok? Esos son los papás de ciertos subgéneros. Ojo, atento con esto. Nosotros estamos viendo en este caso subgéneros, y estamos viendo el género narrativo. ¿Ok? Entonces, dentro del género narrativo es la mamá, tiene muchos pollitos que se llaman subgéneros. Y dentro de los subgéneros está ese que acabas de ver en el video. El género que trata este cuento, ¿cuál creen que es? A ver, ¿quién me dice? El subgénero que trata el cuento. ¿Cuál es? De fantasía. Es fantasía. ¿Por qué? Porque resulta que las características de la fantasía son cosas irreales, fantasiosas, de la imaginación. Por eso tú sabes que no te vas a encontrar un dragón, tú sabes que no te vas a encontrar con una bruja que se convierte en dragón. Probablemente te puedas traer la idea del príncipe y la princesa, depende de cada quien a qué le llame príncipe y princesa, ¿no? Porque a lo más que llegamos nosotros es decirle, ir a esa bruja, es a una persona que nosotros consideramos mala, pero que sabemos perfectamente que no se va a convertir en dragón, ¿ok? Entonces, las características de este subgénero es la fantasía, la irrealidad, lo que no es real. Te puedes encontrar duendes, hadas, Tinkerbell, todas cosas irreales que sabemos que no existen. No vamos por la vida esperando encontrarnos un duende, no vamos por la vida queriéndonos encontrar una zapatilla bueno, no la podemos encontrar, pero no es funcional. No nos va a traer un príncipe, para que me entiendan. No nos vamos a encontrar con una hada madrina, en el caso de la Cenicienta, que nos ponga un vestidazo, que nos dé dinero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sabemos que eso no es real, por lo tanto, por eso se le llama fantasía, que es lo que te dijo tu videíto, ¿no? Entonces, ya sabiendo que ese es un subgénero, Simón, mencióname 2 subgéneros más. De fantasía, de ciencia ficción y fábula.
Entonces, nos vamos a quedar con el de ciencia ficción, ya que el de fantasía ya lo explicamos. ¿Qué características tiene el subgénero de ciencia ficción? ¿Me estás preguntando a mí también? ¿Sí? Pues, la ciencia ficción, pues, no sé cómo explicarle porque tiene muchísimas características. Esas muchísimas características me va a explicar las que usted se acuerda que tiene. Como todo. ¿Cómo puede ser algo? Ay, no sabría cuál decirle. ¿Alguien sabe las características? O sea, les voy a decir por qué es importante que sepas las características. Porque no siempre vas a identificar tú el subgénero si no notas las características. Se tienen que tomar en cuenta las características. Entonces, si tú lees un cuentito, por ejemplo, que te está hablando de un tema futurista donde los carros vuelan, donde te vas a encontrar robots, donde te vas a encontrar ciudades en el espacio, e incluso una convivencia entre extraterrestres, humanoides, y luego te vas a encontrar con que hay más planetas, y te vas a encontrar con armas como súper... Incluso te vas a encontrar con cabinas que viajas en el tiempo, y el cuento te habla de todo ese tipo de cosas. En automático tú vas a decir, ¿pertenece al subgénero qué? Ciencia ficción. Ajá. Porque la ciencia ficción sí tiene una combinación de subgéneros, pero siempre predomina uno. Sin embargo, si nosotros leemos un cuento donde habla del bueno y el malo, donde un ladrón y luego los policías llegaron y lo quisieron atrapar, y luego se les escapó y se encontraron con otro asaltabancos y anduvieron por toda la ciudad, y en el cuento, ¿verdad? ¿Qué tipo de subgénero estamos hablando? Si tiene esa característica. Iba a decirlo como así de que fuego y balazos y policías y raperos. ¿Qué subgénero es? ¿Qué es eso? Ese género. Policíaco. Pero entonces te hablo de un cuento donde va a salir Frankenstein, donde van a salir zombies, donde va a salir que el monstruo te sale en la noche debajo de la cama y te va a comer. Nosotros, bueno, todavía le tenemos miedo a eso, ¿no? Pero donde el cuento dice que si no te, por ejemplo, el Slenderman, todo ese tipo de cositas que tienen que ver con cuestiones terroríficas, estamos hablando de un subgénero, la palabra lo dice. De terror, obviamente hay un monstruo que es el protagonista o el antagonista del cuento, y está diciendo que salen ogros y salen monstruos, momias y todo ese rollo. Entonces, ojo, sí puede haber una mezcla de subgéneros, pero siempre va a predominar uno más que el otro, ¿sale? Que no se les olvide. Y ese es el subgénero en el que tú lo vas a identificar, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, esa es una de las características. El cuento es un cuento corto, es del género, ojo, oído, del género de la narrativa, y tiene subgéneros como la ciencia ficción, la policíaca, la fantasía, el terror, entre muchas otros subgéneros, ¿sale? Entonces te vas a encontrar con esos subgéneros. Ya, espero que hayas entendido la diferencia de lo que es género y subgénero, ¿sale? Entonces, dentro de la narrativa, pues también tenemos lo que es la narrativa latinoamericana, ¿ok? Y entonces venía una pregunta ahí, y que si tú te fuiste a investigar, ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Por qué se le llama narrativas o cuentos latinoamericanos? ¿Quién supo investigar esa respuesta? ¿Sí, Mariali? Porque pues ustedes todos los cuentos están escritos por autores latinoamericanos. Autores latinoamericanos, pero resulta que yo soy mala para la geografía, y resulta pues, ¿qué abarca latinoamericano? Bueno, necesito yo saber por qué es latinoamericano. Proviene del latín, latinoamericano, América, ¿ok? Es una fusión de palabras. Entonces, ¿qué pertenece a latinoamericanos o Latinoamérica? Bueno, es donde él habla, proviene del latín, la lengua proviene del latín, y entre ellos nos podemos encontrar, por ejemplo, el francés, el portugués y el español. Estos idiomas tienen palabras que provienen o se derivan del latín, ¿ok? Entonces,
Entonces, ¿quién predomina? Resulta que salimos ganones y el que predomina es el español. Entonces, de México para abajo, hasta allá, hasta la punta de América del Sur, resulta que todos esos países tienen un habla que proviene del latín. ¿Vale? Entonces nos vamos a encontrar, a excepción, por ejemplo, pues también entra como latinoamericano, pero no en sí en español como el que nosotros conocemos, que es el portugués, que se habla ¿dónde? Brasil, así es, pero entra dentro de Latinoamérica. Entonces dice que las narraciones o los cuentos latinoamericanos, dice Mariali, que son específicamente de autores latinoamericanos, entonces de personas que hablan el español desde México, abarca todos los países para allá para abajo, ¿sale? Entonces, dentro de esto, una de las características son las variantes lingüísticas. ¿Qué son las variantes lingüísticas? Las variantes lingüísticas es esta variación que tiene la lengua que es propia de alguna región. Por ejemplo, tú sabes que en Argentina, Perú, Guatemala, México se habla español, pero hay una variante en palabras. Muchas palabras que allá le llaman de alguna manera, para nosotros significa que le llamamos de otra manera, e incluso a veces los significados varían. Les voy a dar un ejemplo. Lo que para nosotros puede ser un pastel de cumpleaños, así todo bonito, locochón, entre más grande mejor, bien rico, nosotros le llamamos pastel. Sin embargo, si tú te vas a Argentina, y lo habíamos visto el año pasado también, como adelantado que les había dado yo, que tú te vas a Argentina y en Argentina el pastel de cumpleaños no le llaman pastel, le llaman torta, ¿ok? Los otros nos dicen torta y para nosotros inmediatamente la torta del Chavo del Ocho, que qué rica se veía. Pan con algo entre medio que sea de mi gusto. Y para ellos una torta no es eso. Tú le dices, te voy a regalar una torta y ellos esperan que les regales un pastel. Ellos nos dicen, te voy a regalar una torta, y nosotros esperamos una torta como la del Chavo del Ocho y nos regalan un pastel. Al revés. ¿Se dan cuenta? A eso se le llama variante lingüística. Eso sin contar el léxico, que son las entonaciones que tiene cada persona de la región a la que pertenece. Son los tonos que le dan a la voz o a las palabras. Caso, por ejemplo, de Venezuela. No tienen el mismo tono, el mismo léxico que el de México, tampoco el de Colombia, tampoco el de Argentina, es otro tono. El de Chile, la verdad, yo batallo mucho lo rápido que habla un chileno, y sobre todo. ¿Y sabían ustedes que dentro de las variantes lingüísticas también tenemos, las variantes lingüísticas, tenemos lo que es los indigenismos? Los indigenismos es parte de las variantes lingüísticas. ¿Por qué? Porque dentro del habla del español resulta que compartimos lenguas con muchos, o que muchos países también tienen sus propios indigenismos, como lo son los que yo conozco más acertadamente, que he escuchado un poquito más sobre regiones, es Perú. Perú tiene indigenismos, Guatemala tiene sus indigenismos, Chile, todos esos países que están ahí tienen sus indigenismos, porque todavía ellos compartieron culturas como la maya, culturas con nosotros, entonces esos también pertenecen. Esas son características de las narrativas o los cuentos latinoamericanos. Otra de las características primordiales, aparte del lenguaje que se habla en ciertas regiones, niños, son las culturas con las que se comparten. Con la cultura es donde entra la variante de la lengua, la variante de las palabras de cada uno, y las costumbres, que entonces las expresan los autores latinoamericanos dentro de los cuentos o las novelas que ellos escriben. Yo escogí el que les mandé de la actividad, es Gabriel García Márquez. La verdad, él tiene, mañana vamos a ver unos libros sobre él. Él tiene cierto vocabulario, obviamente, porque es cultura de su país. Incluso si ya leíste ese cuento, ya te diste cuenta que vienen palabras así como ¿qué quiso decir? Que tú necesitas investigar para entender lo que el personaje le quiso decir al otro personaje. ¿Por qué? Porque está utilizando variantes lingüísticas que para nosotros puede significar otra cosa. ¿Estamos?
Los voy a dejar con el siguiente video y van a empezar a poner las respuestas acertadas de las que les acabo de conversar y las que vamos a escuchar. Y aparte van a confirmar si me los verbié, les estoy echando mentiras o si tengo un poquito de razón. ¿Sale? Los dejo con el siguiente video. Aparte lo que ya conversamos entre nosotros, lo que te presentó el video, yo creo que no estaba tan perdida, ¿no? Más o menos ahí le dimos a la idea de lo que estamos hablando con narraciones o cuentos latinoamericanos, ¿no? Ojo, dentro de la narración nosotros encontramos la novela, ¿sale? ¿Por qué te digo esto? Porque realmente hay mucha novela por estos autores latinoamericanos, fíjense muy bien. Por ejemplo, en el caso de Simón, ¿me puedes mencionar un autor latinoamericano de los que se mencionaron en el video? En el caso de Emir, ¿me puede mencionar otro autor latinoamericano que se escuchó también en el video? ¿Autor latinoamericano? Sí, los mencionaron ahí en el video. La verdad no recuerdo ni uno, que le voy a echar mentiras. Ok, a ver, Emir. ¿Ya ven por qué les dije tomen nota? Para que corrigieran. Ok, a ver, Emir, un autor que te acuerdes de los que se mencionaron ahí. ¿Cómo? Creo que no está en ¿No está? Ya, ok. Bueno, mira, a la lista hay que checar esa partecita, ¿no? Si no lo corroboramos al ratito. Oiga, ¿sí, Jorge Luis? Sí estás. Sí estás. Incluso me has hablado en privado y he corroborado tu nombre, el mismo, está incluido ahí. No, yo voy a decir el mío. Ah, no, sí está también. Nada más que está su mamá. Ah, esta sería me mandó un mensaje y su papá le puso su nombre y no. Ah, ok. Tengo a la mamá incluida. Se lo voy a mandar para que le recuerde. A lo mejor es despistado y se le olvidó. ¿Ok? Sale. Bueno, yo pensé que decía usted. Oigan, entonces, uno de los autores, sobre todo de los que se mencionaron ahí, es uno que vas a trabajar mañana, que es Gabriel García Márquez. ¿Alguien le echó el ojo a la bandera? ¿De dónde es este señor? ¿Nadie le echó el ojito a la bandera de dónde era el autor este? Tenemos, por ejemplo, a Borges, mencionó el video, porque miren, hay como 6, hay muchos autores latinoamericanos, ¿no? Pero hay 6 reconocidísimos, que la verdad, cuando tú sabes de literatura, tú dices, no has leído, por ejemplo, 100 años de soledad, no has leído tal libro de Gabriel García, no conoces a Gabriel García Márquez, y entre esos 6, lo que vamos a ver mañana son a los autores. Es por eso que muchas veces yo les aviento el tema de lo que vamos a platicar, para que si eres bien truchilla y quieres generar puntaje, monetizar puntaje, tú adelantes eso y veas, vamos a hablar de tales temas y te pongas a indagar nomás para que más o menos sepas, ¿ok? Es para que no te agarre en curva yo, ¿no? Entonces, les decía, por ejemplo, tenemos un libro que mañana les voy a enseñar. Ojalá no nos alcance el tiempo, porque tiempo nos hace falta, niños. La verdad nos hace falta a veces nos excedemos porque no alcanzo a explicarles todo lo que quiero que veamos. Pero por ejemplo tenemos uno de los libros que es Pedro Páramo, no sé si alguna vez lo has escuchado. Realmente ese yo me lo memoricé por la portada del libro. Es una portadita así verdosa. Entonces, y me acuerdo del título. Por ejemplo, tenemos a Mario Vargas Llosa, los anoto para alcanzarles a mencionarles los principales que yo considero, ¿no? Tenemos a Borges, por ejemplo, que es el que mencionaba ahí, Gabriel García Márquez, ni se diga del Márquez. Que Márquez, mañana les voy a decir uno de los libros, porque Márquez tiene un libro que la verdad cuando veas el título te vas a quedar... que es un libro con un título muy fuerte, que normalmente nunca digo el título aunque lo veamos. Uno de los libros que sí vas a leer en el transcurso de tu educación secundaria es 100 años de soledad, porque tú no te me puedes escapar a la prepa sin haber leído 100 años de soledad, ¿no? Entonces, no es la misma, niños, que estaba viendo, por ejemplo, no es la misma que digas tú,
Un libro bobo, por ejemplo, bobo, pero no, a mí me encanta, Coraline. Me parece que ahí lo tengo también. Tú viste la película, pero el libro está más chilo. Ok, el libro de Coraline es un escritor americano, pero no es la misma a que se venga el libro y llegue aquí a una editorial mexicana y se haga la traducción. Entonces, ojo, tú compras el libro y está traducido al español de México, ¿ok? Sin embargo, un libro de un escritor latinoamericano, tú lo estás leyendo y tú te vas a encontrar con palabras que son parte del español, de la variante del español de ellos, que es lo mismo que les estaba diciendo, los significados e incluso palabras desconocidas. Miren, nos vamos a ir con algo que les puede ser un poquito más atractivo. E incluso hasta nuestras ofensas, lo que nosotros le decimos a las personas para ofenderlas, tú vas a algún país latinoamericano y tú le dices esa palabrota que es muy fuerte, a ellos no les va a hacer ni cosquillas, porque para ellos no tiene ese significado. Entonces, tú vas a un país de Latinoamérica y lo que ellos consideran una palabra muy ofensiva, muy fuerte, muy que piensa que te va a herir, a lo mejor a nosotros no nos va a hacer nada porque para nosotros significa otra cosa, ¿ok? No sé si has escuchado, por ejemplo, voy a hacer una acotación en este ejemplo. Los españoles tienen unas palabras muy raras, sobre todo una que para ellos es ofensiva. Y nosotros es una variante de lo que nosotros le llamamos al coscorrón. No la digan, ¿ok? No la digan. Como nosotros le llamamos al coscorrón. Para ellos, la variante esa es una grosería. Sin embargo, si a nosotros no la dicen, ni nos va a ofender. ¿Me entienden? Esta es la riqueza de las narraciones o los cuentos latinoamericanos. El aprender palabras o variantes lingüísticas de otros países, porque el significado, el léxico, con el audio, ok, muy probablemente sea el mío, porque se me cayó el celular y el audio estaba fallando. El significado que tú le das, tú le puedes dar otro significado, ojo, pero hay unas palabras muy propias que si tú buscas el significado son adecuadas para nuestro vocabulario. E incluso nosotros las podemos adaptar o adoptar dentro de nuestro vocabulario y las podemos decir, y tiene un significado del español de México. Niños, pues ¿qué les puedo decir de estas variantes lingüísticas que tenemos en otros países si también las tenemos en nuestra propia región? Que lo hablamos el año pasado. Si no cerró la cámara. Que lo hablamos el año pasado. ¿Se acuerdan que dijimos que muchas palabras, muchas variantes de regionalismos, en el caso de nosotros, que en México tienen una manera de decirle a ciertas, por ejemplo, una muy bobita de aquí regionalista, que es una variante lingüística, bueno, no, más que nada regional, por ejemplo, mocoso, chamaco, escuincle, ir al plebe, a lo mejor en otro estado le dirán de otra manera. Tú debes de conocer, si viajas a estados, tienes familia en otros estados, tú debes de saber cómo le dicen a los niños allá. Que todo eso es una variante de regionalismo de un niño. En vez de decirle nosotros, el niño, estamos, mira el plebe, en vez de decir, mira el niño, que sería lo correcto, ¿no? A ver, ¿quién, por ejemplo, se acuerda de alguna variante que esté en otro estado? Les voy a decir una variante lingüística, no regionalismo, una variante lingüística. Y nos vamos a ir, voy a seguir con la línea de Gabriel García Márquez. Cochi, marrano, cerdo. Esas tres son de nuestro México, ¿no? Son las que nosotros conocemos aquí en México. Pero tú te vas a Colombia y a un coche, a un marrano y a un cerdo le dicen chancho. Aquí cuando dicen vamos a matar un coche con unas carnitas bien ricas, carne de puerco, lomo de puerco, ok, me da un pedazo de carne de chancho, allá. Hasta suena chistoso, ¿no? E incluso cuando le decimos a una persona que está sucia, le llamamos, ¿cómo le decimos cuando está sucia con ese nombre de ese animalito? ¿Cómo le decimos? ¿Quién me dice cómo le decimos a una persona que anda toda cochina con el sinónimo de ese animalito? ¿Cómo? Mira, anda bien.
anda bien cochino. Porque el cochi anda todo revolcado, lleno de lodo, porque así vive en la gloria, ¿no? Imagínate que en Colombia le quieran decir a un niño que anda sucio, utilizando el sinónimo de lo como ellos le dicen al cochi. Anda bien chancho. Y te vas a quedar tú, ¿eh? ¿Anda bien qué? Anda bien chancho. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo? Suena raro, pues anda bien chancho. Ajá, sí, exactamente. Y esa es la riqueza y eso es lo... Es más, hasta suena divertido de repente. ¿O no? Suena divertido escuchar ciertas palabras porque si no sabemos el significado, niños, nosotros sacamos el propio significado, ¿o no? Nosotros mismos decimos, ¿qué habrá dicho? Hasta sonó chistoso. Imagínate que te diga, ¡hey tú, chancho, ven para acá! Entonces dices tú, pues, ¿sí? Dime. Pues suena chistoso porque pues no es nuestro idioma y no Hoy, estamos acostumbrados. exactamente, pero está menos ofensivo a que yo le diga, ¡hey tú, cochi, ven para acá! ¿Cierto? Entonces, es lo que les digo, podemos utilizar ciertas palabras, podemos adoptar ciertas palabras, ciertas variantes lingüísticas para no ofender a la gente. Es más rico decirle, ¡hey tú, chancho! A lo mejor hasta se va a reír, a que le digas, ¡hey tú, cochi! Entonces, les dejo eso como reflexión y como aprendizaje, sobre todo que les haya quedado así como, es verdad, vamos viendo qué nos vamos a encontrar. Espero que mañana, fíjate muy bien, si tú haces la actividad con tiempo y eres bien juiciosito y quieres tenerlo ya listo, estaría muy bueno porque con ella vamos a trabajar. Y si no, pues la clase te va a servir para trabajar la actividad, ¿ok? Y mañana te voy a buscar entre los libros que yo he leído cuáles son de autores latinoamericanos y espero el tiempo me alcance para poderte leer algún renconcito que yo considere significante para hacer la comparación de esta variante lingüística, ¿sale? Entonces, si no tienen dudas, nos vemos mañana si Dios quiere. Más activos, menos bostezones, ¿verdad, Elena? Menos bostezones, nos vemos mañana. Les mando un abrazo. Kevin, necesito que haga eso que le estoy pidiendo. Y Karim y Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarme y no dejen de hacerlo, ¿sale? Sobre todo de no enviar actividades. Bye, 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 Simón. Las que van de vuelta, regrésamelas a tiempo y mándame las actividades temprano. Bye, bye, Vindia. Bye, nos vemos mañana, Alondra. Bye, bye, Mariali. Bye a todos. Bye, bye, bye.